El día de hoy vamos a hablar de lo que es el milagro mexicano. Milagro mexicano que se dio entre 1940 y 1970. Ustedes ya revisaron algún material específicamente de lo que fue este periodo, analizaron un poco, conocieron un poco de la información más relevante de este tema. ¿Qué vamos a resaltar de este tema? Bueno, pues lo que es el modelo exportador a la sustitución de importaciones, que tiene que ver mucho con este tema. Ahora, para poder iniciar vamos a identificar que durante el milagro mexicano se abarcaron diferentes periodos de gobierno que estuvieron identificados por 5 presidentes de México. Iniciamos con el periodo de Manuel Ávila Camacho, que se dio de 1940 a 1946. Sabemos que una vez que finaliza Lázaro Cárdenas su periodo de gobierno, bueno, se van a convocar a las elecciones correspondientes y va a entrar a la presidencia Manuel Ávila Camacho, que bueno, va a continuar con el desarrollo y el crecimiento económico que ya había dejado Lázaro Cárdenas y va a empezar a preocuparse por el incremento de las exportaciones. Recuerden que desde Lázaro Cárdenas ya estábamos tratando de rescatar nuestra economía y además estábamos tratando de sacar a todas esas empresas extranjeras para que los productos mexicanos fueran los que tuvieran mayor relevancia dentro de nuestro país. Alguna de las aportaciones más importantes de Ávila Camacho fue la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social y bueno, la participación que tuvo México en la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201, que en su momento hablaremos sobre esa temática. Posteriormente va a llegar el periodo de gobierno de Miguel Alemán Valdés, que se va a dar de 1946 a 1952 y donde bueno, el esplendor se va a notar en la sustitución de importaciones, donde lo más importante es el comercio interno. Posteriormente vamos a identificar la llegada del gobierno de Adolfo Luis Cortines, que se va a dar de 1952 a 1958. ¿Qué vamos a identificar aquí? Bueno, que va a empezar a haber un poquito de problemas en nuestra economía, se va a empezar a identificar que este milagro mexicano pues ya se está viendo en peligro. ¿Por qué? Porque van a empezar a subir los precios de la canasta básica, porque va a empezar a haber un desabasto en esta parte de la industria, vamos a tener algunas carencias que más adelante vamos a identificar. Y la aportación más importante de Ruiz Cortines, bueno, va a ser que en 1953 se va a otorgar el voto a la mujer. Recuerden que ya hemos platicado en algunas otras sesiones que la mujer no tenía participación en las votaciones, solamente los hombres eran los que podían realizar el voto y eran arriba de 25 años. Va a suceder que para 1953 se le va a otorgar el voto a la mujer. Posteriormente vamos a hablar de lo que es el periodo de gobierno de Adolfo López Mateos, que se da de 1958 a 1964. ¿Cuál va a ser su función más importante? Bueno, pues tratar de mantener los precios, sobre todo el de la canasta básica, que ya no haya esa alza de precios y que ya no exista un periodo de inflación, es decir, que sigan subiendo los precios, sobre todo de la canasta básica, y que existe una devaluación en nuestra moneda. Entonces Adolfo López Mateos se va a encargar de detener esa alza de precios. Posteriormente, ya en la época final de lo que es el milagro mexicano, se va a encontrar el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que va a gobernar de 1964 a 1970, y es precisamente donde se va a encontrar este declive del milagro mexicano. ¿Por qué? Bueno, porque Gustavo Díaz Ordaz ya va a tener diferentes prioridades dentro de su gobierno, y una de sus mayores errores que va a cometer pues es abandonar el campo, empezar a generar actos de corrupción, represión total contra la libertad de expresión, y bueno, esto va a generar que empiece a crecer nuevamente la miseria dentro de nuestro país. Y bueno, posteriormente vamos a poder identificar que dentro del milagro mexicano, sobre todo el modelo exportador que se dio en la sustitución de importaciones, vamos a poder identificar a qué se refiere o por qué se llama así. Milagro mexicano, bueno, pues lo llaman así por el notable crecimiento que se experimentó en esos años, sobre todo en la economía de nuestro país. ¿Qué podemos identificar? Bueno, el notable crecimiento se dio en los años de 1940 a 1970,
y podemos identificar que la economía no solo creció, sino que se modificó radicalmente de una, pasó de lo que era esencialmente agrícola, pasó a ser totalmente una industria. Y bueno, también hubo algunas sustituciones de las importaciones que para poder entender tendríamos que definir qué es una sustitución de importaciones, que es el modelo económico basado en desplazar los artículos que se compraban en el exterior por artículos producidos nacionalmente. Es decir, se pensaba en un desarrollo hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que sea un modelo orientado al crecimiento interno. Se procuró que la industria mexicana produjera casi todo lo que el país necesitaba, sustituyendo con productos nacionales los que antes pues se traían del extranjero, ¿no? O del exterior. Vamos a tratar de que todos los productos que se generen se hagan aquí en el país y se vendan aquí en el país sin necesidad de que tengamos que traer algo del exterior o hagamos compras en el exterior. Tratar de que todo sea nacional, por eso dice ahí una producción nacional, que haya un aumento, ¿no? Por eso se llama una sustitución de importaciones para poder generar un modelo exportador. ¿Qué otra cosa vamos a poder identificar? Bueno, que creció notablemente la tasa de empleos, los salarios aumentaron, las condiciones de los servicios educativos y de salud también aumentaron. Además podemos identificar, como les mencionaba anteriormente, que con el gobierno de Manuel Ávila Camacho pues se va a instaurar en la década de los 40, más específicamente en 1942, la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social y posteriormente en 1959 la creación del Instituto del Seguro Social de los Trabajadores del Estado. Y bueno, así vamos a poder identificar que dentro de esto, bueno, toda esta década, o bueno, más bien desde 1940 a 1970, pues vamos a poder identificar que casi la cuarta parte de la población pues ya tenía acceso a estos servicios. Además de que la medicina moderna pues se puso al alcance de toda la población, incluso la que tenía los recursos más bajos. Y bueno, estas aportaciones pues sabemos que nos las dio Miguel Ávila Camacho. Asimismo también podemos identificar que pues el petróleo ya desde Lázaro Cárdenas se había nacionalizado y se convirtió en la base de la economía de México. Tanto así que incluso llegó a convertirse en uno de los mayores productores de este hidrocarburo a nivel internacional. Es decir que la explotación del petróleo va a girar dentro de la economía de México y va a fortalecer notablemente nuestro nivel económico. Pero bueno, no todo fue bueno dentro del milagro mexicano, aunque logramos tener una estabilidad económica durante varios años, aunque se logró notables avances, sobre todo en el caso de la industria, pues podemos también ver que hubo algunas carencias y que esas carencias a lo largo de los últimos años, en los últimos 2 periodos de gobierno, podemos identificar que van a lograr que exista un declive en este famoso milagro mexicano. ¿Qué declive vamos a identificar? Bueno, primeramente nos vamos a enfrentar con el rezago tecnológico. Se identifica una ausencia de un desarrollo tecnológico propio, es decir, nosotros no teníamos la tecnología necesaria para poder crear nuestras máquinas que pudieran generar las producciones que necesitábamos en nuestro país. Eso quiere decir que nosotros teníamos que recurrir a otros países para traer esa tecnología y poder hacer nuestras producciones. ¿Qué generaba entonces? Bueno, que si nosotros comprábamos las máquinas a países extranjeros, pues nos las iban a vender más caras y entonces nosotros ¿qué íbamos a hacer? Pues nuestros productos los íbamos a vender más caros. Y además de que eran de muy mala calidad. ¿Por qué de mala calidad? Bueno, porque al no haber competencia dentro de nuestro país, pues bueno, se generaba que entregaran productos de muy mala calidad y pues no eran muy duraderos. Entonces esa fue una característica que empezó a llevar a un declive, es decir, que este milagro mexicano se fuera yendo de pique. Y otra cosa sucedió, bueno, también tuvimos una crisis en el campo. ¿Por qué? Bueno, porque aunque bien sabemos que Lázaro Cárdenas dio todas las aportaciones necesarias al campo para que éste creciera, a lo largo de los años fue perdiendo
ese auge. ¿Por qué lo fue perdiendo? Bueno, pues porque el gobierno empezó a dejar de apoyar para que ellos pudieran almacenar sus productos o comprar semillas. Además de que poco a poco se les empezó a abandonar, y eso va a generar que no hubiera accesos como carreteras o medios de transporte que pudiera llevarlos de un lugar a otro con todas sus producciones. Y pues otra característica importante es que bueno, la Ciudad de México, Monterrey y el Estado de México ya se habían convertido en zonas industriales. Eso quiere decir que los campesinos, cuando se dan cuenta que ya existen esta parte de la industria, pues van a dejar completamente el campo y van a emigrar precisamente a la ciudad para poder trabajar en estas industrias. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida, bueno, porque el campo estaba ya totalmente en abandono, sobre todo en el periodo de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Además de que, bueno, ya les había comentado que aumentaron notablemente el precio de la canasta básica, todos esos productos como el huevo, el pan, la leche, que son lo más básico que comemos como mexicanos, y que al subir los precios, bueno, va a generar que empecemos a entrar en una crisis económica. Ahora también nos vamos a dar cuenta que, bueno, los productos que más relevancia tenían dentro del extranjero, pues prácticamente era la minería y el petróleo. De ahí nada más, ningún otro producto, ni agrícola ni ganadero, tenía gran relevancia dentro de las exportaciones. Por esa razón pues vamos a tener este declive. Además de que también van a empezar a surgir diferentes manifestaciones dentro de nuestro país, bueno, y que también van a influir a lo largo de problemáticas internacionales que van a venir a afectar notablemente a nuestro país. ¿Qué va a hacer nuestro presidente, que en ese momento todavía se encuentra? Pues es Gustavo Díaz Ordaz, que va a empezar a generar ciertas represiones dentro de nuestro país, y eso va a generar que se le reconozca como el responsable de uno de los movimientos más importantes de nuestro país, que es el movimiento estudiantil de 1968, donde él brutalmente generó represiones en contra de los estudiantes. Y bueno, posteriormente hablaremos qué pasó con este problema, qué consecuencias tuvo. Es así como se termina con este periodo del milagro mexicano, que podemos de manera general resumir que fue uno de los momentos más importantes de nuestro país. Por eso la palabra milagro mexicano, porque recuerden que durante muchos años estuvimos tratando de estabilizar nuestra economía, y cómo no se lograba, gracias a el periodo de Lázaro Cárdenas y los años posteriores, se va a lograr mejorar estas características de sustituir las importaciones por las exportaciones. Eso quiere decir que también nos va a ayudar un poco la Guerra Fría, que existía de manera externa, y la depresión de 1929, que también se dio en otros lugares como en Estados Unidos, que a lo largo de los años fue afectando también para que mejorara años después la economía de nuestro país. Y bueno, pues esta sería todo en cuanto al milagro mexicano. Posteriormente hablaremos de cómo se dio esta parte de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, cómo entró el Escuadrón 201, cuál fue la aportación que hizo Manuel Ávila Camacho dentro de este movimiento. Y bueno, chicos, recuerden, cualquier duda que ustedes lleguen a tener sobre este tema, escríbanme. Van a tener que resolver un cuestionario que se encuentra en EducaPlay, y pues allá nos estaremos viendo dentro de la plataforma, resolviendo algunas de sus dudas. Y bueno, pues hasta aquí lo dejamos, y muchas gracias por su atención.